En 2001, Microsoft proyectaba disponibilizar a usuarios toda la información almacenada por MSN en webs de terceros. Mark Lukowski, el ingeniero senior del proyecto, le dio el inapropiado nombre temporal de Tormenta de Granizo, pero solo para molestar al equipo de marketing encargado de elegir el nombre definitivo. Tardaron tanto que, cuando al final llegó la fecha de lanzamiento, aún no habían escogido nombre y Tormenta de Granizo nomás quedó. Ya ve usted, Microsoft no es la máquina perfecta que nos quiere hacer creer. Ellos también enfrentan contradicciones, retrasos y errores. En un territorio minado como ese, déjese asesorar por un experto. Para eso está el grupo Avance, así con Z, desarrollo de sistemas, equipamiento tecnológico, videovigilancia, marketing y diseño, asesoría tecnológica, outsourcing de tecnologías de información, telemetría y video analítica. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Esto es Historia Freak, donde toda historia tiene algo de historieta. Con ustedes, su anfitrión, Joaquín Barañao. Algunos países se especializan en la gastronomía, otros en la música, otros en la pasión deportiva. ¡No! ¡Estamos en la B! ¡Estamos en la B! Y otros en la historia. En este último club milita Grecia. Ya en el 3000 a.C., la cultura cicládica andaba esculpiendo figuras femeninas a lo largo y ancho de las islas del Egeo. En Creta, lucían orfebrería avanzada hacia el 2600 AC. Civilización minoica la llamamos desde que Sir Arthur Evans descubrió el palacio de Knossos y pensó que había dado con el laberinto mitológico del rey Minos, en cuyo centro vivía el Minotauro. Es el mismo laberinto desde el que escapó Teseo, el héroe fundador de Atenas, gracias a que amarró en la entrada el extremo de un ovillo, en inglés cleu, y que por su uso en este mito origina la palabra clue, pista. Lo de rey Minos, eso sí, resulta redundante porque Minos significa rey en cretense, tal como Seúl significa capital en coreano. Era, de acuerdo con la mitología, un sujeto sin problemas de impotencia cuyo semen mataba a sus amantes a causa de su contenido de escorpiones y serpientes. Por eso, a la hora de la acción, su esposa Pasífae protegía sus partes pudendas con vejigas de cabra. Uno podría deducir que la vida sexual de Pasífae tan plena no era en vista de tales fluidos, porque le fue infiel con un toro, incursión de la cual nació el Minotauro. De modo que sí, un toro le puso los cuernos a Minos. Siglos después, una familia patricia romana declararía descendencia directa de esta insaciable mujer. Los minoicos desarrollaron escritura, el llamado lineal A, pero nunca ha sido descifrada. Aún así, el set completo de caracteres está contenido en Unicode, el estándar de codificación de caracteres computacionales, listo y dispuesto para el día que alguien sepa cómo utilizarlos. Posterior es la civilización micénica, que prosperó a partir del 1600 AC en Grecia continental y también en las islas que vieron florecer a cicládicos y minoicos. Toma su nombre de Micenas, 120 kilómetros al suroeste de Atenas, su centro urbano más prominente. También desarrollaron escritura, en su caso el lineal B,
y este sí fue descifrado. Y por supuesto existe también en Unicode. A juzgar por la literatura y algo de evidencia arqueológica no conclusiva, en torno al 1200 AC, los micénicos se embarcaron en una prolongada trifulca contra Troya, en la costa noroccidental de Turquía. Todo comenzó cuando París, príncipe de la ciudad, sedujo a Helena, esposa del rey de Esparta, y se la llevó a Troya. Los afectados intentaron recuperarla por medios diplomáticos, pero ante el fiasco se lanzaron a guerrear. Siglos más tarde, un supuesto poeta ciego llamado Homero embelleció y salpicó de mitología esta trama en 2 poemas, la Ilíada y la Odisea. El primero narra los últimos días del asedio de 10 años que una coalición de estados griegos micénicos impuso sobre Troya, o Ilión en griego, de donde Ilíada. Son unas 193.000 palabras en 370 páginas, así que no le crea a Cicerón cuando chamulla que fue escrita en un trozo de pergamino tan pequeño que cabía dentro de una nuez. Igual nomás que esa patraña originó la expresión in a nutshell para un resumen breve. Solo una de las herencias léxicas de la Ilíada es por el heraldo Stentor, de broncínea voz que gritaba tan fuerte como 50 hombres, que circula la palabra estentorio. La Odisea, en tanto, relata en 140.000 palabras el retorno de Odiseo, o Ulises en su versión latina, desde Troya a Grecia. Lo impulsaba el anhelo del reencuentro con su esposa Penélope y su hijo Telémaco, a quien había dejado bajo la tutoría de Mentor. He ahí la etimología de mentor. Fueron otros 10 años de viaje, que incluye aquel pasaje en que la tripulación se tapa los oídos con cera para evitar ser seducidos por las sirenas. Salvo el propio Odiseo, claro, que prefirió ser atado a un mástil para contemplarlas sin sucumbir a sus hechizos. No es claro qué era lo que tanto le atraía, porque las sirenas originales griegas son unas repelencias con rostro de mujer y cuerpo de ave, nada que ver con bombones como Ariel. Las sagas homéricas han sido llevadas a la literatura y al cine más veces de las que vale la pena computar. Una de esas es la Troya, en la que Brad Pitt interpreta a Aquiles. Let no man forget how menacing we are. We are lions. You know what's there? Durante la filmación sufrió una lesión en el tendón de Aquiles izquierdo. En la antigüedad, nadie cuestionaba la autoría de Homero, pero hoy la mayoría piensa que estos poemas fueron compuestos de forma independiente como parte de tradiciones orales. Como pocos sabían leer, eran interpretados para el público por rapsodas. Ya ve, el equivalente a unas 640 páginas transmitidas de memoria durante siglos antes de que alguien las pusiera por escrito. Quizás habría más evidencia dura de la guerra de Troya si no fuese por Heinrich Schliemann, el entusiasta pero inexperto arqueólogo alemán que descubrió los restos de la ciudad. Excavó demasiado rápido, demasiado profundo y con dinamita cuando hacía falta, con lo que destruyó buena parte de lo que aún quedaba. Sí alcanzó a desenterrar esvásticas, las que propuso como símbolo de identidad aria, una idea que Hitler haría suya más adelante. La Troya de Homero, concluyó Schliemann, era la novena y más profunda capa de esta lasaña de civilizaciones montadas una encima de la otra. Las dos más recientes, la griega y la romana, oficiaban de atracción turística y centro religioso debido a su vínculo con esta magnética epopeya. Pese a toda su impericia, Schliemann desmintió al bando de historiadores y arqueólogos
que sostenía que la ciudad era solo mitología. Poco después, Schliemann desenterró en el sur de Grecia una espectacular máscara funeraria. Creía haber encontrado la sepultura del rey Agamenón, líder de los micénicos en Troya, y de pura emoción llamó a su hijo Agamenón, más tarde embajador de Grecia en Estados Unidos. Pero para decepción de nuestro wannabe arqueólogo, dataciones recientes sitúan la máscara unos 4 siglos antes de la guerra de Troya. En torno al 1180 AC, Micenas inició un tobogán incivilizatorio. Palacios y escritura fueron abandonados y el área se sumergió en su propia edad oscura. Dado que en simultáneo se desmoronó el imperio hitita y que crisis similares se vivieron en los Balcanes, el Egeo, norte de África, Mediterráneo oriental y el Cáucaso, se habla de colapso de la edad de bronce final. Lo de final porque estamos en la antesala de la edad de hierro. Como causas se han postulado sequías, la megaerupción del Hekla en Islandia o el propio advenimiento del hierro, que podría haber ocasionado diferencias bélicas insalvables entre quienes ya lo poseían y quienes no. Pero el sol volvió a salir no mucho más tarde. En el siglo IX a.C. comenzó la paulatina adopción del alfabeto fenicio, como vimos en el episodio 114, decisión que evitó teléfonos con teclados que no caben por las puertas. Es también en torno a estos años que comenzó a plasmarse en papel la rica mitología griega. A la cabeza, Zeus, uno de sus varios dioses bisexuales. Su nombre deriva del proto-indoeuropeo Dieus, cielo, mismo étimo que origina las palabras Dios y día. Los romanos lo llamaban Júpiter, que aun cuando suena muy distinto, en realidad comparte el origen. Proviene de Deus Pater, Padre Cielo. Los romanos incorporaron esta mitología a su propio stock de divinidades y hasta hoy sigue esculpiendo nuestro lenguaje, mediada, claro, por las alteraciones latinas. Las enfermedades venéreas, por ejemplo, son las causadas por los libidinosos influjos de la diosa del amor, Venus. Los burdeles más renombrados de Roma, que conformaban una suerte de barrio rojo, se localizaban cerca de el templo venéreo. Pánico es el terror causado por Pan, el semidios de los pastores, a quien se le adjudicaban aquellos aterradores ruidos no identificados que suelen escucharse por las noches en lugares salvajes. El equivalente romano de Pan es Fauno, cuya hermana, Fauna, diosa de la tierra y la fertilidad, dio nombre al conjunto de animales, un concepto que popularizó Linneo con fauna sueca. Flora, en cambio, viene de la diosa romana de las flores y la vegetación. La palabra considerar nace de la idea de mirar los astros en busca de estrellas. Desastre, en la misma línea, no es otra cosa que una situación sin astros, lo que equivale a una desgracia para la gente de bien. Raíz que, desde luego, comparte la palabra sideral y asterisco, que no es otra cosa que astro pequeño en griego, etimología que se revela de solo observarlos. Caco era un pillo que le robó bueyes a Heracles. Eco era una ninfa que amaba su propia voz y que fue condenada por Hera a solo repetir la última palabra que le dirigieran. Higía era la muy higiénica diosa de la limpieza y su hermana Panacea, una diosa menor de la salud. Hermafrodito, dueño de ambos sexos, era hijo de Hermes y Afrodita. Su papi era el dios mensajero, y origen del nombre Hermione, o dedicada a Hermes, aunque en inglés suena muy distinto.
Dejemos a la amiga de Harry Potter que nos lo explique. Okay, but everyone who says Hermione or Hermione or something really weird like that, everyone say it with me, Hermione. Y la mami de Hermafrodito era la diosa de la belleza y la sensualidad. Praxíteles le dedicó una escultura tan provocativa que excitaba a los hombres. Uno particularmente fogoso se lanzó a un acantilado cuando trascendió que había intentado copular con ella. Es natural, sin embargo, que uno u otro error de interpretación haya pasado colado entre tanto milenio transcurrido. Pandora nunca tuvo una caja, sino una vasija, pero la traducción errónea de Erasmo de Rotterdam en el siglo XVI se perpetuó. Destapar la vasija de Pandora, claro está, no evoca el mismo encanto. Además de tan rico patrimonio lexicográfico, esta mitología originó otra marca registrada de la Grecia arcaica. De acuerdo con la tradición, desde el 776 AC se celebraron competencias atléticas en honor a Zeus. Cuán merecido lo tiene es al menos discutible, porque el dios tuvo sexo con 2 de sus hermanas, al menos media docena de tías, 115 mujeres mortales, un número indeterminado de ninfas y con la madre tierra, que por cierto era su abuela. A una de sus amantes la transformó en vaca, a otra la derritió y a otra más la devoró. Merecidos o no, Zeus era homenajeado con Juegos Olímpicos cada 4 años. Antes del inicio, se anunciaba una tregua para garantizar que la ciudad anfitriona no fuera atacada y que los participantes y espectadores pudiesen viajar con seguridad. Los atletas corrían con escudos y armaduras de 27 kilos, competían en carruajes y participaban de otras recreaciones del estilo. El ganador de cada disciplina recibía una corona de hojas de olivo extraídas de un árbol sagrado ubicado cerca del templo de Zeus en Olimpia. Sin duda, un progreso civilizatorio respecto a las competencias en honor a Procles narradas por Homero, en las que el vencedor recibía como premio a una mujer tasada en hasta 4 bueyes si el título era importante. En el extremo contrario de la escala de éxito, los timos eran multados y con lo recaudado erigían estatuas de bronce en la entrada del estadio, cada una inscrita con el nombre del tramposo y una explicación de cómo trampeó. Las competencias en Olimpia eran, si bien las más prestigiosas, solo una de las 4. Los Juegos Panhelénicos comprendían también los Juegos Píticos, cada 4 años en Délfico, en honor a Apolo. Los Juegos Nemeos, cada 2 años cerca de Corinto, en honor a Zeus y Heracles. La corona de los vencedores era de Apio. Los Juegos Ístmicos, cada 2 años en Isthmia, en honor a Poseidón. El primer evento eran las ultraviolentas carreras de carros. En una ocasión, en los Juegos Píticos, solo uno de los 41 aurigas logró terminar el circuito. Fue en esencia ignorado a causa de su bajo estatus social. El celebrado era siempre el dueño de los caballos. Seguían carreras hípicas a pelo. A doble pelo en realidad, porque los jinetes cabalgaban como Dios los mandó al mundo. Acá también se reconocía al dueño del animal y al menos una vez un caballo ganó tras expulsar al jockey. De lo más popular eran los combates. Había lucha, boxeo y pancracio, una mezcla de las 2 anteriores. El máximo as de la lucha fue Milón de Crotona, cuya dieta diaria, según se decía, consistía en 9 kilos de carne y otros 9 de pan, más 8,5 litros de vino. Se contaba también que salvó la vida de Pitágoras cuando un pilar cedió y él sostuvo el techo hasta que el resto pudo huir.
Más rocambolesca todavía es la leyenda sobre su muerte. Se dice que ofreció ayudar, a mano pelada nomás, a un aldeano que trozaba un tocón con martillo y cuñas. El aldeano aceptó la oferta y aprovechó de marchar a buscar comida. Las cuñas cayeron, los dedos de Milón quedaron atrapados y lobos alaguaite lo devoraron. En el boxeo, los contendores se aperaban de guantes de cuero duro y añadidos metálicos y podían continuar golpeando a los caídos. El más fuerte con frecuencia mataba al rival. Era una pésima estrategia porque en tal caso el finado era declarado ganador. En una final de juegos nemeos, un competidor penetró con su mano uno de los costados del rival y le arrancó las entrañas. Menos excitante fue aquella ocasión en la que un campeón se protegió durante 2 días hasta que su oponente se rindió de agotamiento. El Pancracio no era menos bravo, solo se prohibía morder e introducir los dedos en los ojos. No había límite de tiempo y solo la derrota, el knockout o la muerte terminaban el duelo. Y estas modestas orillas reglamentarias no eran siempre observadas. De acuerdo con el cronista Pausanias, cuando Arraguión estaba compitiendo por el olivo silvestre con el último competidor que quedaba, este último lo agarró primero y sostuvo a Arraguión, abrazándolo con las piernas, y al mismo tiempo le apretó el cuello con las manos. Arraguión dislocó el dedo del pie de su oponente, pero expiró debido a la asfixia. Pero el que asfixió a Arraguión se vio obligado a ceder al mismo tiempo debido al dolor en el dedo del pie. Los jueces coronaron y proclamaron vencedor el cadáver de Arraguión. Este medallista post-mortem es la inspiración del Caballero Negro de la película Monty Python y el Santo Grial, un sujeto que no se da por vencido ni siquiera después que le cortan ambos brazos. Look, you stupid bastard, you've got no arms left. Yes, I have. Look! It's just a flesh wound. Look, stop that! Chicken! Chicken! El mismo Pausanias cuenta que, con el propósito de observar a su hijo competir en Pancracio, Calipátira se disfrazó de hombre y se hizo pasar por su entrenador. Tras la victoria, saltó la valla para abrazarlo con tan mala fortuna que el disfraz se le enganchó y se descubrió la guisa. El ultraje ameritaba pena de muerte, pero se le conmutó en atención a ser hija, hermana y madre de campeones olímpicos. Para evitar nuevos embustes de esta laya, se decretó que, en adelante, los entrenadores también deberían, al igual que los competidores, asistir con las presas al aire. Las carreras eran algo menos salvajes. La gran estrella ahí fue Leónidas de Rodas, que ganó 3 categorías durante 4 juegos consecutivos. Habría que esperar mucho tiempo para que alguien batiera el récord de 12 victorias olímpicas. 2.160 años, para ser exactos, en la persona de Michael Phelps. Estas joviales distracciones se prolongaron por más de un milenio, hasta que Teodosio, un aguafiestas emperador romano, prohibió todo lo que oliera a paganismo en el 393 después de Cristo. Sobrevino así el gran silencio olímpico de 1500 años. Generalizando aún más, el cuarteto de juegos panhelénicos era solo un subconjunto de las decenas de festivales en honor a los dioses, tantos que copaban unos 120 días al año. Y sí, el año ya tenía 365. Los había para venerar a Dionisio, Heracles, Hermes, Atenea, etc. Las Targelias celebraban a Apolo y Artemisa en su cumpleaños, el 6 y 7 del mes de Targelión. Como ofrenda purificatoria, 2 hombres, el más feo que encontraran, el llamado Pharmakoi, y otro escogido por las mujeres, eran paseados con cuerdas de higos en sus cuellos
apedreados y azotados en los genitales con varas de higuera. En Leucade, las Targelias adquirían visos surrealistas. Un criminal era arrojado desde una roca al mar con pájaros vivos y plumas adheridas a su cuerpo para atenuar la caída. Abajo, hombres en botes lo atrapaban y lo escoltaban fuera del límite de la ciudad. Ya ve usted, la religión de la Grecia arcaica era harto más animada que su par contemporáneo. Esto fue Historia Freak, escrito y narrado por Joaquín Barañao. Postproducción, Hernán Melgarejo. Las referencias bibliográficas de este y todos los episodios en Historia Universal Freak Extendida. 2.800 páginas desde el Big Bang hasta el presente, a $9.99 en Amazon.com.